valle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, una nueva edición de Zapato de Encuentro, este programa que pretende catequizar, recordar la verdadera doctrina de la Iglesia para mejor vivirla y poder caminar donde un zapato calce bien, para que así no andemos rengueando los católicos cuando se trata de defender la fe. En el programa anterior hemos hablado del Concilio de Trento, una excelente charla, conferencia que nos dio el padre Elvio, ¿no? Elvio Fontana, como respuesta de la Iglesia a la primera revolución, como habíamos dicho, ¿no? La revolución protestante, que fue más una ruptura, hemos dicho, que una reforma, ¿no? Pero no fue solo una respuesta, sino una contraofensiva a la Iglesia que dura hasta nuestro tiempo. Hasta ahora hemos visto la parte histórica, ¿no? Después de esta excelente presentación del padre Elvio, ¿no? Nos pareció ahora pedirle, ¿no? Que si quisiera dar algún ejemplo de la parte más bien doctrinal, ¿no es cierto?, de Trento. Y nos pareció que uno de los temas más importantes es el tema de la Santa Misa, especialmente de la Eucaristía, porque hemos sabido, gracias a las excelentes conferencias que hemos escuchado anteriormente, como Lutero comenzó tergiversando y luego odiando la Santa Misa y repudiando las veces que él había celebrado la misa. Y sabemos también, por la magistral exposición del padre Biestro, como Calvino lo primero que hizo fue destruir los altares por el odio a la Santa Misa, ¿no? Por lo tanto, nos pareció oportuno pedirle al padre Elvio nuevamente, como una continuación de Trento, una reflexión sobre Trento, pero ahora la Santa Misa, ¿no? Por eso lo presentamos al padre Elvio, para que nos hable de este tema tan importante, para que valoremos y sepamos los católicos cómo estar bien de pie y defendernos y aprovechar la Santa Misa. Ahora sí, lo presentamos al padre Elvio Fontana y también a nuestros amigos que nos acompañan, Diego Ibarra con su esposa. Hola, Diego. Y también Hola. Lidia. Hola, buen día. Buen día a todos. Buenos días. Gracias por asistir. Bueno, querido padre Elvio, todo tuya la pantalla. Tienes que activar el micrófono. Efectivamente, hemos hablado de la parte histórica de Trento, que son 20 años de concilio, más toda la preparación
pero la parte doctrinal, por una parte, gracias a Dios, la tenemos ya casi incorporada en la piel los cristianos, los católicos, ¿no? Porque fue toda la doctrina que perdura hasta nuestro tiempo. Pero es bueno también verla en concreto cómo en ese momento era un tema candente y se fue definiendo. Y uno de los ejemplos es el de la Eucaristía o de la Santa Misa como sacrificio, porque fue inmediatamente primero un poquito diluida y después negada. Y se mantiene ese continuo ataque o proceso de de hacer protestante la misa nuestra, vaciándola del contenido, especialmente del sacrificio, que es el momento central. El Concilio de Trento, repasemos que dura casi 20 años, del 1545 al 1564, y que tiene 3 periodos bien marcados. Los 2 primeros años en Trento, luego el traslado a Bolonia, luego una pausa casi de 10 años y de vuelta en Trento con otras pausas en 2 momentos. Y siempre estuvo presente el tema de la Eucaristía, porque Lutero, afirmando que la justificación es por la sola fe, negaba las obras y negaba las obras religiosas, como el tema de los sacramentos. Por lo tanto, inmediatamente Trento empezó a tratar el valor de los sacramentos en general, bautismo y confirmación, en los 2 primeros años. En Bolonia se siguió trabajando ya con el tema de la Eucaristía, tercer sacramento, pero sin definir nada. Al regresar a Trento, en el 1551, 6 años más tarde, ahí se comenzó a trabajar el tema de la Eucaristía en sí mismo y a definir cosas. En unos 8 capítulos, en la sesión 13, que es la más importante, y empieza, ustedes van a ver que son los temas que, gracias a Dios, todo buen católico lo sabe y lo sabe ya. El primero, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, con esas palabras, verdadera, real y sustancialmente presente, no figurativo, no ficticio, no meramente imaginario. Y con la palabra clave de esa transformación, que es transubstanciación, y el concilio dice, esa es la palabra filosófico-teológica que explica, que muestra el misterio. Y por lo tanto merece la Eucaristía el culto público, la reserva y la preparación de aquel que lo recibe, no teniendo conciencia de pecado mortal, por lo que significa. Aconseja finalmente en esta sesión que los cristianos empiecen a recibir la Eucaristía frecuentemente, y esta es una gran novedad, cuanto antes se lo hacía muy esporádicamente. Cuando se reabre el concilio 10 años más tarde, en el 62, por la suspensión que tuvo, por las guerras, en la sesión 21 vuelven a trabajar sobre la Eucaristía, sobre un problema que habían suscitado los protestantes, que como ellos decían que era una transignificación, era una cena, un estar juntos, ¿no? Y se significaba la comunión del solo cuerpo, del solo pan, digamos, de la especie del pan, no era suficiente, tenía que ser bajo las 2 especies. Y el concilio define que Cristo está presente, verdadera, real y sustancialmente presente en cada una de las partículas, y todo Cristo en el cuerpo y todo Cristo en el vino transformado en sangre. Repito, todo buen católico esto lo sabe, pero fue dicho ahí, porque aparecieron ahí los errores. Al año, unos meses más tarde, en la siguiente sesión, sesión 22, esto de las sesiones es muy importante porque nosotros en el texto, el que tiene el Concilio Vaticano, esto es un texto del Concilio, el que tenemos bilingüe, latín, y la primera traducción que se hizo al español, tenemos los documentos finales, pero en esa obra que les dije del Concilio de Trento, editado entre el 1901 y 2001, 100 años trabajando, 19 volúmenes, están todas las discusiones que está detrás de cada palabrita de eso. Y ahí se sabe el contenido, es decir, se trabajaba intensamente. Y lo más importante es que al principio había solamente 30 cuando se abre Trento, porque nadie creía, luego se sumaron a 60, luego 70, pero cuando se trata esto del sacrificio, la última parte, ahora en el 62, hay más de 170 entre obispos y arzobispos y todos los teólogos que están ayudando con tiempo reflexionando.
Y en esta doctrina de la Santa Misa se impone toda la enseñanza de Santo Tomás de Aquino porque tienen tiempo para estudiarlo y discutirlo. Lo que Santo Tomás había dicho sobre la misa está contenido detrás de estas palabras. En esa sesión sobre el sacrificio de la Santa Misa, dice Trento que estamos repitiendo la doctrina antigua y absoluta. Y en varios capítulos, 8 capítulos nuevamente, en el primer capítulo se trata de la esencia de la misa. Y aquí viene una cosa que para nosotros, que es hermosísima en su misma expresión, dice, Cristo, cuando celebra su última misa y cuando lo va a consumar en la cruz, deja a su amada esposa un sacrificio visible, según lo requiere la condición humana, para que tenga cotidianamente el perdón de sus pecados. Esto tiene un contenido muy profundo, ¿no? La cruz es todo, es infinita, y sin embargo Jesús nos deja la misa en atención a nuestra condición humana, para que tengamos cada día, esto se puede reflexionar mucho más. En el capítulo 2 dice que contiene y sacrifica la misa nuestra incruentamente lo que Cristo una vez cruentamente sacrificó en la cruz. Por eso es propiciatorio, o sea, Dios es propiciatorio y satisfactorio. La misma hostia, el mismo sacerdote, solo hay una diferencia en el modo de ofrecer. Todos, estoy seguro que a ustedes todo esto les resuena como muy familiar en vuestros oídos. Y se logran, y acá hay otro punto que nos sorprende teológicamente, frutos abundantísimos. Y uno dice, pero si la cruz es infinita, ¿cómo puede ser que la misa sea más abundante que la misma cruz? Digo yo más abundante, la palabra es abundantísimo, pero es un superlativo y aplicado a la misa. Y nos plantea siempre cuál es la relación entre la cruz y la misa y por qué este abundantísimo aplicado a la misa. Y una última cosa, así teológicamente la más relevante, no solo se ofrece por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles, dice el concilio, que viven, sino también por lo que han muerto en Cristo, sin estar plenamente purgados. Porque se introduce el tema del purgatorio, negado por Lutero, afirmado siempre por la Iglesia, y que la misa es para las almas de los difuntos, como lo es también para ayuda de los vivos. Otro tema teológico importantísimo que es el valor de la misa, celebrada por los vivos y las intenciones de gente viva, la paz en el mundo, la conversión de los pecadores, pero por los difuntos, que en el purgatorio aún no han purgado. Continúa diciendo el concilio sobre la misa, por eso se puede celebrar misa todo en honor de los santos también. Manda que haya un canon de la misa para que se la diga con respeto. Y de ahí va a surgir que San Pío V va a trabajar sobre esto y nos va a dar la misa conocida con el nombre de San Pío V para codificar una misa y que no celebre, y lo dice, cuidado con las supersticiones, no agregar velas, candelas y demás cosas que aumenta la superstición, como uno que esté improvisando cosas, misa de sanaciones y demás cosas, dice, son supersticiones, atenerse al canon de la misa. Y plantea un último punto, ¿no? Otros son menos importantes, que aun cuando un sacerdote celebre solo, porque decía, claro, no tiene sentido para un protestante que uno celebre solo si es la mesa en común, la última cena. Dice, aun cuando celebre solo el sacerdote, no es una misa privada, es una misa comunitaria, porque toda la iglesia lo ofrece, aunque no haya nadie presente en ese momento. Él es una persona pública y lo ofrece por las intenciones de toda la iglesia. Y luego, esto que se dice de modo positivo, Trento empezó a decirlo en cánones. Aquel que no crea, anatema sit, aquel que no afirme, y se traduce todo en cánones que le dan mucha más firmeza a esta doctrina que positivamente hemos. Dice cosas hermosísimas de cómo celebrar la misa. Los clérigos
una cantidad de indicaciones de cómo celebrar la misa que después van a volcarse en las indicaciones prácticas que San Pío V codificó con el misal tridentino que la Iglesia ha usado por tantísimo tiempo. Sustancialmente es casi un índice de lo que se trató, pero me parecía bueno recordarlo, así cada uno sabe de dónde proviene la doctrina que ha leído y que la Iglesia repite y que lo leemos en los nuevos catecismos. Y dejar entonces ahora abierto, yo subrayé cuáles son los temas que me parecen más importantes, para conversar entre nosotros, tratando de partir de aquí e imaginar cosas que siempre nos planteamos, no sé, cuántas misas hay que celebrar por un difunto, y si yo celebro, y qué valor tiene, distintas preguntas que ustedes quieran hacer, o que en el diálogo vayamos viendo que conviene agregar. Agustín, tu voz. Ahora sí, gracias por la sencilla pero profunda exposición para que todos entiendan. Quería hacer una pregunta, entre tantas que se pueden hacer, ¿no? ¿Para qué repetir el sacrificio de la cruz? Si ese sacrificio fue infinito, ¿para qué repetirlo? Bien, sí, eso es uno de los primeros puntos que Trento remarcó, ¿no? Con esas palabras hermosas, hemos dicho, ¿no? Para que la Iglesia tenga. Es la repetición, es la representación, se vuelve a ser presente. Eso es un tema que ha tenido mucho desarrollo teológico y que ha tenido discusiones, porque la palabra, la cruz, ¿no? La misa representa el sacrificio de la cruz. La palabra representar en muchas lenguas tiene un doble valor, ya sea la representación figurativa o teatral que se puede hacer, simbólica, o representa, hace presente nuevamente la cruz. Y hubieron discusiones al respecto, diciendo que Cristo está verdadera y realmente presente, pero Cristo en este momento está en el cielo, no sufre más. Por lo tanto, en la misa, Cristo se hace presente, pero el dolor, el sacrificio, no se hace presente, ¿no? Entonces hubieron grandes discusiones y al respecto, y voy a decir que Juan Pablo II, en su última encíclica sobre la Eucaristía, hizo mucha fuerza en aquello que nosotros, que digamos, que uno se inclina a decir, la cruz también está presente. El sacrificio está presente, no solo Cristo. Pero teológicamente es un problema, porque la enseñanza dice que Cristo está en la Santa Misa como está en este momento en su estado natural. Y su estado natural en el cielo es de que no sufre más. ¿Cómo es posible que en la Santa Misa? Y Trento no define bien, o sea, lo dice... Usa esa expresión. El modo es distinto. En la cruz fue cruento y en la misa es incruente. Es un adverbio. Incruentamente. Entonces, se apoyaron para decir, bueno, en la misa no hay sacrificio doloroso. No hay, porque Cristo... Y sin embargo, detrás de Trento está la expresión de Santo Tomás de Aquino, que lo dice con términos filosóficos, teológicos, y él dice así: en la cruz, Cristo sufre en su especie propia. La especie propia, la especie es lo que se ve, ¿no? Dice, en la misa, Cristo sufre en especie ajena, es decir, bajo la especie del pan y del vino. Entonces, Trento había dicho, incruentamente, para decir que a mis ojos, yo voy a la misa, veo el altar, veo el sacerdote y no veo sangre que se derrama, salvo en algún milagro eucarístico que ha habido. Entonces, en especie ajena del pan y del vino, Cristo se sacrifica. Y por eso la doble consagración, primero el cuerpo, después la sangre,
porque la muerte es separación de la sangre del cuerpo, se está significando eso, ¿no? Entonces, primer punto es eso, o sea, la misa hace presente nuevamente el sacrificio. ¿Y para qué hacerlo presente si una vez fue infinito, como fue la pregunta? Porque es nuestra misa. Ese es el punto. Yo comienzo a tomar parte de la misa. Lo voy a decir de un modo exagerando para ayudar a pensar, después hay que equilibrar las cosas. Como que en la cruz estaba solo Cristo, estoy exagerando, Él es cabeza y lo fue siempre. En la misa, psicológicamente estoy yo también, no solo. Yo estaba en el cuerpo místico de Cristo en la cruz, pero psicológicamente no, yo nací hace 62 años, es bastante. O sea que psicológicamente igual no estaba ¿no? con mi psicología, con mi voluntad, pero en la misa sí estoy psicológicamente. Entonces, la misa es nuestra misa. Aquí viene mi colaboración, o sea, hay un plus en la misa que es lo que yo voy haciendo. Y tocamos, y con esto dejo de vuelta el misterio, cómo lo infinito de Cristo puede tener un plus por mi participación, ¿no? Por ahora lo dejo ahí. ¿Se entiende más o menos lo que quisimos decir? Sí, se entiende, se entiende. Y después para todos los días, o sea, eso también, la misa es de todos los días, es decir, hay pecados que lamentablemente se cometen hoy que no se cometieron ayer, anteayer, perdón. Este pecado que lamentablemente una persona comete hoy, ayer no estaba. Y uno dice, pero de parte de Dios, Él abrazaba todos los tiempos. Sí, pero la realidad nos enseña también que aunque yo sepa que mi madre está agonizando y que va a morir dentro de 10 minutos, el médico me dijo tendrá 1 hora de vida, no es lo mismo ese saber que va a morir mientras está viva todavía que en el momento en que muere. Claro. Sí. O sea, el pecado tiene una realidad actual, aunque Cristo la vio desde siempre, pero que hoy yo cometa, o que hoy desgraciadamente alguien cometa un pecado, introduce en el mundo una realidad actual, nueva, que hoy hiere a Jesucristo. Y por eso hoy tengo que celebrar la misa por los pecados de hoy, principalmente, ¿no? Claro, actualizarla. Los pecados. Otra pregunta, ¿qué le podemos agregar nosotros a la cruz para que dé frutos abundantísimos de nuestra parte? Sí. Nuestra participación, ¿no? ¿Qué se le puede agregar? Es un misterio, ¿no? O sea, primero, aparentemente yo no puedo agregar nada, ¿no? O sea, la misa tiene un valor infinito, la cruz de Cristo tiene un valor infinito. Y no existe un infinito más uno, es infinito. Pero ¿por qué hay un plus, un abundantísimo en cuanto al fruto? Santo Tomás de Aquino dice, lo que hizo la cruz para el mundo, lo hace la misa para el hombre. El hombre es el hombre de hoy. Lo que hizo la cruz para el mundo, lo hace la misa para el hombre, distintos hombres que hoy están celebrando la misa. Es decir, que hay un algo, y lo explica Santo Tomás de esta manera. La cruz es la causa universal de la salvación. Y una causa universal produce su fruto a través de una causa particular. Suena muy filosófico, pero el sol es, análogamente, causa universal de la luz física. Pero si las ventanas de una habitación están cerradas, la habitación está a oscuras. Abro las ventanas y entra el sol. La ventana no le agrega luz al sol, pero permite que entre. Con la misa sucede esto. Esa causa universal que es la cruz de Cristo para toda, una gota de la sangre de Cristo, dice el Adoro te devote de Santo Tomás, limpia todos los pecados. Esa causa universal produce su efecto gracias a causas particulares que hacen de intermedio, que es la misa o todos los sacramentos, principalmente la misa. Y si no, no se aplica. Y
y de un modo extraordinario, porque con la comparación de la luz y del sol, cuando yo uso una lupa o un vidrio cóncavo, una lupa, el sol es la fuente de energía, pero si yo coloco pero el sol normalmente no enciende un fuego, pero si yo uso una lupa y concentro los rayos del sol en la lupa en un punto, puedo encender el fuego. Sí, sí. La lupa no le agregó nada a la luz del sol o al calor del sol, lo aplicó a este punto. Esa es la misa, esa es la aplicación de la misa, ¿no? Está buenísimo. Eso sí, Sí, lo explica Santo ejemplo. Tomás. Qué lindo. Y ahí se mezcla lo espiritual con lo psicológico, ¿no? En el sentido de que yo digo a quién quiero aplicar la misa. Sí, perdón, Diego. Estos ejemplos muy buenos que has dado, de tanto la ventana como la lupa, podrían compararse con nuestras disponibilidades para la misa, y en tal caso, si podés indicar las características de esta disponibilidad que tiene que tener el participante de la misa, el laico, digamos, ¿no? Como oferente también. ¿Con qué disponibilidad tenemos que estar en la misa? Eso sería muy interesante también, me parece. Para obtener esos frutos abundantísimos, digo, ¿no? Ahí está activado, ahora sí. Gracias. Sí, es muy, muy oportuna la pregunta y, digamos, y es lo que siempre nos planteamos y queremos hacerlo y que vale la pena entenderlo. Teológicamente, la respuesta es teológica y es de una derivación después espiritual y de conducta, ¿no? Teológicamente, o sea, en la firmeza de los principios, Santo Tomás responde, ¿no? Y la misa lo asume. En el prefacio 1, en el antiguo prefacio, en el 1, que de los nuestros, uno de los más antiguos, pone esa expresión que usa Santo Tomás. O sea, el modo como nosotros nos disponemos o nos unimos para poder ofrecer la misa y recibir los frutos, porque son para las dos cosas, es la fe y la devoción, ¿no? ¿No? Que en el canon primero dice, cuya fe y devoción bien conoces, ¿no? ¿Se acuerdan que le dice, no, Señor, te ofrecemos? Y ahí está aplicando por los vivos, cuya fe y devoción bien conoces. Fe y devoción. La fe es es el primer vínculo de unión que hace posible que seamos oferentes y receptores de esa gracia. La fe ni siquiera debe ser una fe, puede ser una fe de la persona que está en pecado mortal, ¿no? No, digamos, porque no necesita, o sea, puede ofrecer la misa a la persona en pecado mortal y puede recibir frutos, después se ve cuáles frutos, ¿no? Siempre va a estar el óbice del pecado, pero la fe es el primer vínculo. Y puede ser la fe de alguien que simplemente cree, como dice San Pablo, se acerca a Dios creyendo que existe, se acerca a la misa, o sea, no hace falta una fe culta, sino que es el primer vínculo de unión que hace posible mi participación oferente y receptora. Y la devoción, de todo esto se puede explicar mucho más, entramos en el tema de la fe, pero para ser breve y para que ustedes me ayuden con las preguntas. La devoción es lo que se entendía por devoción en la antigüedad. Es decir, Santo Tomás lo saca de los romanos cuando los devotos eran esos soldados que cuando iba a empezar una guerra salían de las filas propias y enfrentaban al enemigo. El enemigo los mataba, pero ellos se ofrecían en sacrificio, ¿no? Entonces, eso eran los devotos. Se entregaban para que Dios bendiga. Cicerón lo cuenta y Santo Tomás dice, esa es la devoción, lo define, la prontitud para entregarse a las cosas que se refieren a Dios. Esa devoción con la cual uno participa en la misa es mi prontitud para entregarme a las cosas que se refieren a Dios. O sea, es tu compromiso. Con la misa, lo haces en la misa, lo haces con tu vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el aporte que hacemos nosotros? Fe y devoción.
¿no? Puede ser, una pregunta. Puede ser también el valor que uno le da a la asistencia a la misa, ¿verdad? La devoción. También, por eso, la misa es lo que aquí y ahora se refiere a Dios, y yo me comprometo con eso, participo bien a la misa, y ahí se empiezan a sumar todas las disposiciones, ¿no? De una buena participación, pero venís arrastrando toda tu vida. Es decir, que durante el día, si alguno de ustedes tiene la gracia de participar a misa todos los días, hay que empezar a preparar la misa en tu casa, ofreciendo tu trabajo, tu sacrificio, lo llevas y eso es lo que suma a la misa de Cristo, todo lo tuyo, ¿no? La fe, ese es el modo como nosotros nos convertimos en oferentes de la Santa Misa, que después se vuelve concreto con lo que hace la gente, quien prepara el altar, quien prepara las velas, quien ofrece dinero como para una ayuda, o sea, es la fe y devoción. Pero lo interesante es que todo el que está unido por fe y devoción a la misa, aunque no pueda participar de la misa, cuando mi mamá me decía, Elvio, ten en cuenta que ofrecer la misa por una intención que tenemos, ¿no? Se hace presente en mi misa yo como sacerdote. La persona que me pide a mí, o cuando alguien por la calle dice, padre, rece por mí, yo digo, en la misa. Y ya lo llevo yo a la misa. Y ustedes pueden hacer lo mismo, llevar a otras personas a la misa. Y esa persona aumenta el valor de la Santa Misa porque ustedes la están trayendo. Por eso, en ese canon primero que yo decía, te ofrecemos por ellos y por todos los suyos, por sus intenciones, ¿no? Digamos, de personas que no están participando inclusive de la misa. Bien, interrumpo ahí y dejo en todo caso después la segunda parte de cómo me beneficio yo de la misa. Padre. Tenía una pregunta acá, perdón. No terminaste, Elvio, perdón. Sí, está bien, sí. ¿Quiénes pueden ofrecer la Santa Misa y cuánto le ayuda o cuántas misas hay que ofrecer para conversión de vivos o para sacar difuntos del purgatorio? Eso es Esas dos interesante. vueltas, sí. Entonces, ¿quiénes pueden ofrecer? Todos los que se puedan unir con fe y devoción. ¿No? Todos, estén presentes o no. Ciertamente que si yo me levanté temprano, tomé mi vehículo, fui a misa a pesar del frío, participo de un modo mucho más pleno que aquel que solamente le dice a la esposa, bueno, rezá por mí a la misa, lo cual ya también está súper bien, o al esposo, ¿no? Pero digamos, entonces, según grados, entonces, pero todo el que esté unido por fe y por voluntad de unirse a las cosas de Dios, devoción, lo puede hacer, ¿no? Y tiene que hacerlo, y aumenta el valor de la misa. Después voy a hacer una distinción entre qué significa aplicar la misa y ofrecer la misa, o capaz que ya la hago ahora. Entonces, todo el mundo puede ofrecerse según los grados, el que está en gracia de Dios, y según todo lo que venís llevando a la misa, hay que prepararla durante el día. Aquí viene el tema de las intenciones. El que ofrece la misa, o vamos ya con más técnicamente, el que aplica la misa es el sacerdote como persona pública. Una cosa es aplicar y otra cosa es ofrecer. La aplicación de la misa es el poder que le da la Iglesia al sacerdote celebrante para que in persona Christi Capitis, como persona pública, aplique por una intención. Esa una intención puede ser un difunto o dos difuntos, yo digo, por mi papá, o puedo decir por mis padres, pero sigue siendo una intención, ¿no? O por mis familiares, sigue siendo una intención, no importa que numéricamente sean 3 o 4, pero tiene que tener una unidad psicológica de que sea una intención. Bueno, se aplica por una. Cuando el sacerdote aplica, toda la Iglesia universal está aplicando por esa intención. No solo los 4 o 5 que están presentes ahí, toda la Iglesia. Cuando junto con la aplicación, que debe ser por una intención, lo manda la Iglesia, cuando junto a eso podemos poner todas las ofrecimientos que queremos poner. Yo, Elvio, celebro la misa y lo aplico por una intención que pidió una persona determinada, solo por eso. Pero yo le agrego todos mis ofrecimientos
Y el valor que tiene, si no se lo digo a nadie, tiene el valor mío. Si se lo digo a la gente, también vamos a rezar hoy por una hermana mía que tiene una dificultad. Toda la gente participa de eso y aumenta porque todos volcamos. O a veces decimos, y por las intenciones de todos los aquí presentes. Claro. Y entonces todo, aunque no sepamos de qué se trata, ¿no? Que es lo normal en la iglesia, todos rezamos por todo lo que estamos presentes. Pero hay una distinción, repito, entre la aplicación, la misa se aplica por una intención, y esto tiene un algo de psicológico, la mezcla lo psicológico con lo espiritual. Es que la misa es nuestra, es humana, o sea, es divina, pero es nuestra misa en cuanto a lo que agregamos nosotros. Es distinto decir por la conversión de los pecadores que rezar por la conversión de mi hijo que no se acerca a Dios. O sea, psicológicamente, espiritualmente, el papá y la mamá que reza por su hijo que está que no da el brazo a torcer, vuelca todo su espíritu en esa oración, o por un enfermo, que decir por todos los enfermos. Porque, puedo seguir yo, disculpen que no de pie, pero voy enganchando las preguntas que tantas veces la gente me hace, y que ustedes hicieron recién. Porque no es lo mismo rezar por las almas del purgatorio que por mi mamá que murió la semana pasada o el mes pasado. Porque es lo humano, o sea, la fuerza que yo puedo ponerle, ¿no? Si alguna vez ustedes participaron o tuvieron que ayudar en un exorcismo, se dan cuenta, yo tuve que hacerlo mucho tiempo ayudando, que no alcanza una oración. Nosotros rezamos al final de la misa la oración de San Miguel Arcángel y a veces yo me contra el diablo y a veces la rezamos bostezando. Cuando estás en un exorcismo, no bostezás. Te das cuenta que se falta media hora, una hora y no pasa nada y rezar. O sea, la intensidad de la oración cuenta. En la misa, la intensidad por la cual yo rezo por una es una cosa psicológica. Sí, pero es psicológica y espiritual. Entonces, no es lo mismo rezar por un alma de una persona concreta por la cual rezamos que por las almas del purgatorio. Y ahí agrego esto, es que ya la misa dice siempre, en una parte, por todas las almas de los difuntos. Sí. ¿Qué sentido tiene que yo le agregue por el alma de mi mamá? Es que es la parte mía. O sea, voy a rezar por paz en el mundo. Y sí, está genial. Pero si yo estoy rezando para que se reconcilien dos hermanos míos, es distinto. Eso es lo que agrega nuestra misa a la misa. Está bien, está bien. Querido padre. ¿Puedo preguntar, ¿puedo preguntar algo? Sí, no, por favor. No, yo una inquietud es más que nada, más que pregunta, ¿no? Porque la gente no sabe la importancia de la misa. A mí me duele el corazón. Yo voy a misa todos los días. Y a veces está el sacerdote y yo en la misa. Y hay gente que vive y gente que va todos los domingos a misa, pero en la semana no valoran. Me parece que yo le dije el otro día al curita, que es amigo, es como un hijo para mí. Tenés que hacer catequesis del púlpito, decir la importancia que tiene la misa. Se ha perdido eso, ¿verdad? Sí. La importancia, digamos, es un deber nuestro, es un tesoro, es una fuerza tan grande, por eso el título Triunfantes con Cristo en la misa. Tenemos un poder tan grande que no lo aplicamos. O sea, uno tendría que ir haciéndose una lista durante el día de las intenciones que va la misa, ¿no? Claro. Y es un deber nuestro, ¿no? Digamos, rezar, participar de la Santa Misa. Claro. Yo pido también disculpas a algunas preguntas que escribieron, las fui mirando, pero no alcancé a leerlas, ¿no? De otras preguntas que aparecían así escritas también, espero que más o menos va redondeando esto. ¿Cuánta misa, cuánto hay que rezar por una persona? Supongamos por la conversión de un... No, el provecho de la misa. ¿De qué depende el provecho mío, del provecho? El provecho que preguntó Agustín, que comento, pero esto es importante. Depende de mi fe y devoción, ¿no? Siempre el mismo vínculo es eso. Quien va con mucha fe y devoción a la misa obtiene mucho más. Eso es lo que se llama el ex opere operantis.
Primero de todo habría que haber dicho, depende de lo que Dios quiere. Él es libre y hace lo que quiere y te puede arrasar en una misa con una conversión tremenda, aunque uno vaya distraído, depende de Dios. Pero lo que depende de nosotros es nuestra fe y devoción, primero. ¿Se entiende de lo que estamos presentes ahí? O que quisimos ir a la misa y no pudimos por algo porque está en cama enfermo. Todo eso aumenta la fe y la devoción de querer estar en la Santa Misa, ¿no? Entonces, esos son los más beneficiados. ¿Cuánto recibo yo? Depende de la apertura de mi alma. De vuelta, fe y devoción. Cuanto más abierto estoy, más recibo. ¿Cuánto reciben las personas? Yo rezo por la conversión de un familiar mío. Y lo mismo, depende de la apertura del alma. Necesito muchas misas porque está tremendamente cerrado. O sea, tiene que gota a gota todos los días. Necesito muchísimas. Repito, Dios puede hacer lo que quiere, eso ya lo entendieron. Y por los difuntos, ¿cuánto? Es lo mismo. Depende de la fe y la devoción. Un difunto que iba a misa todos los días y estaba un familiar que falleció y que iba a misa todos los días, amaba la misa, estaba abierto a la misa, capaz que con pocas misas sale del purgatorio. El purgatorio es un tema, digamos, un tema bien, no es para asustar a la gente, sino que no lo tenemos bien reflexionado. Pero, ¿no? O sea, y es hermosísimo, es como las cestas moradas de Santa Teresa, como el purgatorio es hermosísimo, es lo más, una santa decía, es lo más lindo que hay y lo más doloroso que hay, ¿no? Pues una santa de Génova, no me viene el nombre, Catalina. Toma nota, Agustín, para alguna próxima charla. Me leíste en la frente el pensamiento, justamente eso le iba a decir. Bueno, y entonces el alma del purgatorio... El pez por la boca muere. Bueno, el alma es que es hermosísimo el tema, es alentador. Agrego esto y ya de parte mía podemos ir cerrando, al menos para mantenernos al tiempo, ustedes dirán. El alma depende de la apertura que tuvo en la tierra, ¿no? Entonces, pero igual, hacen falta igual muchas misas por los difuntos, muchas misas, por lo que significa la propia transformación del alma en el momento para poder entrar en el cielo. O sea, la persona que estuvo muy cerrada a las misas y rezas misa y está en el purgatorio y le va a costar, va a necesitar muchísima. Lo digo así medio matemáticamente, como de cantidad, pero es para pensar que estamos hablando de cosas en serio. En serio, la gente dice por la cantidad. Si no, nos quedamos, lo decimos por decir y nadie cree nada. O sea, y es lo que lamentablemente a veces vemos en predicaciones de sacerdotes que hablan y vos decís, sí, evidente que no crees en lo que estás diciendo. O sea, porque es todo como un cuentito lindo para los chicos y queda ahí, ¿no? Son realidades. A mí me impresiona muchísimo leyendo la aparición de Fátima, cuando Lucía habla con la Virgen, que es una niña, y le pregunta por dos amigas si estaban en el cielo. Me impresiona, así y la Virgen le dice, fulanita ya está en el cielo, pero fulanita estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, era una tía de ella, me parece. No, esta era una amiga, no me acuerdo bien el nombre ahora. Eran dos amigas jóvenes que habían muerto. Ahí Agustín lo está anotando. Tiene una respuesta linda esa, pero digamos lo que enseña la teología de la duración del purgatorio y demás. Pero lo está anotando Agustín para otra ocasión. Pero es así, asusta. Próximo tema. ¿Qué puede ser una niñita de esa edad, no? Saben que te voy a enganchar, Padre Elvio, para que nos hable del purgatorio. Pero yo me estaba preguntando mientras vos hablabas, qué interesante, ¿no? La misa te llena de emoción. Nosotros que somos sacerdotes se nos pone la piel de gallina el poder de la misa, la misericordia de Dios a través de la misa, la caridad. Bueno, cuando ocurrió el milagro del anciano, vieron sangre en el altar, como dijiste, bueno, todo eso. Y entonces a partir de ahí la gente cada vez que había una misa, todos los días iban a misa para curiosear lo que sea o para ver. Bueno, y ahora, ¿por qué no pasa eso? Los católicos nos hemos enfriado. También la herejía progresista, modernista, como la quieran llamar, ha ayudado también porque a veces dentro de la iglesia se
ciertos teólogos, entre comillas, hablan de cosas parecidas al protestantismo, que no es transubstanciación, sino, bueno, todas esas palabras heréticas que se dicen en contra de la transubstanciación, pues, que es otro tema, Sí, pero digo, está enfriada la cosa. Sí, sí. Las monjitas de la Madre Teresa tienen por costumbre a cada momento que van, dice, me uno a una misa que en alguna parte se esté celebrando. Qué ¿No? hermoso. Ya como la oración del corazón es, me estoy uniendo a alguna misa y están aportando lo suyo y aportan realmente, aunque el curita esté solo o con Lidia acompañando, ¿no? Pero hay muchas más acompañándose. Sí, Qué sí. hermoso. Qué Padre, hermoso otra saber. pregunta, perdón. Perdón, Muy no, por favor. Una pregunta interesante dentro de esto, pero supongo que sería más largo. Esa, es por ahí algunas palabras acerca de la liturgia dentro de la misa, las formas, la importancia de las formas, qué pasó con los cambios que hubo, si hay algo como algunos acusan, yo no, por supuesto, de la protestantización de la misa nueva, digamos, después del concilio. Pero bueno, no sé si es tema de esta charla o porque es un poco amplio, ¿no? Claro, sí, para hacer un análisis bien. Lo que ciertamente es el principio, o sea, la importancia, y eso que Trento lo marcó, de por qué tiene que haber un canon en el cual están las palabras muy precisas. Un ejemplo pongo fuera de la misa. Hasta los años 40, 1940, los sacerdotes no podíamos bendecir con la sola cruz. El único que bendecía con la cruz era el obispo o algún sacerdote que le daban permiso. Al padre Fabro, de jovencito, le dieron permiso para bendecir con la cruz, sino que el sacerdote tenía que decir las palabras de la bendición, porque las palabras significan y producen lo que significa, ¿no? Y yo no puedo bendecir de cualquier manera. Bueno, todo eso igual ahora la bendición es decir bien de las cosas. Lo aplicamos a la misa por analogía. Cada palabra de la misa no la puedo inventar, salvo cuando puedo hacer una admonición libre, ¿no? Una introducción, eso. Pero las otras palabras, porque llegan la carga de toda la iglesia, de toda la fe de la iglesia, y si yo corto esa palabra, estoy haciendo un daño. Dios hace lo que quiere, pero yo hago un daño, no solo a los que me escuchan, sino al efecto propio de la misa que está ligado a la significación. Es un sacramento, hace lo que significa. Le quito la palabra y no estoy significando, y no está produciendo. Lo decimos así, yo no puedo afirmarlo taxativamente, eso lo ve Dios, pero nos arriesgamos tremendamente con eso. Todo lo que rodea la misa, la liturgia. Cada cambio litúrgico, entonces, significa una seriedad tremenda de aquellos que lo hacen. O sea, lo tienen que estudiar muy bien y evitar la superficialidad, y a veces corremos el riesgo ese, ¿no? Claro. Y a veces lo que rodea la misa, la liturgia, como dentro de las cuatro paredes del templo, todo es santo, la música es santo, el arte es santo, las palabras son santas, el arrodillarme es santo, todo es santo. La liturgia tiene que ser sagrada, ¿no es cierto? En todo sentido de la palabra, porque rodea lo más santo, el milagro más grande de todos los milagros, ¿no? La Santa Misa. Sí, sí. Y a veces se pierde ese sentido trascendental, ¿no? Qué hermoso. Querido padre, queridos invitados, hermosas las reflexiones. Mucho hay que hablar de la misa, ¿no? Porque es algo tan grande. ¿Cómo nos gustaría que los católicos la aprecien cada vez más y vayan a misa si es posible todos los días, los que no pueden, bueno, y que la vivan, como dijo el padre Elvio, intensamente en cada momento que asisten a Santa Misa? Qué maravilla. Bueno, estamos casi cerrando. Es una Gracias, prueba. padre. Gracias al padre Elvio. Sí, gracias, padre Elvio. Una prueba piloto para ver cuánto tiempo vamos a durar, para acortar un poco la duración de los programas, porque para que la gente lo aproveche más. Hemos hecho, 50 minutos. Está muy bien. Perfecto. Perfecto. Gracias, Elvio, padre Elvio. Buenísimo. El próximo programa, padre Elvio, va a hablar el padre Biestro. Buenísimo. Va a hablar sobre la Revolución Francesa, nada menos, que es la segunda revolución contra Cristo Rey. Como estamos en el año de Cristo Rey. Vamos a ver cómo se lo hacemos hacer en 50 minutos, la revolución. Muy bien. Sí, la Revolución Francesa, que es la segunda revolución. ¿Cómo dice? No, digo, en 50 minutos la Revolución Francesa, pobre padre.
Lo vamos a poner en cámara ligera. Todo difícil. Bueno, de todas formas, también lo de la misa fue lo esencial, lo hemos sentido y eso es hermoso. Sí, Bueno, pero ya teníamos el antecedente de la primera charla de Trento, así que claro. Sí. estábamos preparados un poco. Bueno, Elvio, muchísimas gracias, Elvio. Muchas gracias. Y un Qué gusto ganas de verte, ir a ¿eh? Paracuello, padre, qué ganas de ir Bueno, a muy bien. visitar lo que tengo. Bueno, muy bienvenidos. Nos puede dejar, si no, el nombre de algún libro sobre este tema, sobre la Santa Misa. Y está el Ok. libro del padre Vuela, el libro del padre Sáenz sobre la misa. El libro del Padre Sáenz también. Sí. El del Bueno, padre sí, Vuela sí. está bueno. Capaz que sobre las aplicaciones más prácticas hay menos escrito, pero hay artículos de donde se desprende estas cosas de lo práctico, ¿no? En cambio, como fundamento tenemos los libros de la misa, ¿sí? El padre Vuela decía, todos los años a los sacerdotes, todos los años hay que leer un libro nuevo de la misa. Nos decía siempre, todos los años hay que tener un libro nuevo leyendo, ¿no? Y capaz que uno lo repite, pero es que es la misa, te mantiene así. Y él lo que hizo fue dedicar tiempo y tiempo en sus predicaciones a la misa, ¿no? La misa es el seminario, decía, ¿no? Claro. claro. Rezamos. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces nos queda nada más que rezar. Le pedimos al Padre Elvio que nos haga una oración para finalizar y nos dé la bendición, por supuesto. Bueno. Dios te salve María, llena de gracia, el Llena Señor eres de es contigo. gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros, ahora y en la hora de y en nuestra la hora muerte. de nuestra muerte. Amén. Y a vosotros y a los demás que están escuchando, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Agustín. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. Qué dichoso árbol. Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. Qué amigo que tengo. Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.